Bueno, el Cruiser Fest nace por la solidaridad de la familia Jaime Rojas. Ellos gentilmente prestaban su terreno, su campo, su casa en Rari, en el Maule, y de esta forma empezaron a reunir a una comunidad y que año a año se fue fortaleciendo, siendo consistente, muy responsable, y de esa forma el Cruiser Fest fue tomando cada vez una inercia mayor con todos los entusiastas de los Toyota Land Cruiser. Eso ya van casi 10 años, 9 años que se hace en forma regular, y este año se realizó en Ñuble, gracias a la familia Jaque, que facilitó un campo para poder hacer el campamento base y todos los contactos para poder llegar, digamos, al hito con Argentina. El día 1 estuvo muy entretenido porque ya teníamos todo el montaje, las carpas, ¿cierto? Todo el despliegue del campamento base, y empezaba a llegar gente de todo Chile, incluso de Argentina. Algo anecdótico, muchos vehículos llegaron desde Coyhaique, los cargaron en camión, se vinieron muy motivados. También tuvimos visitas de Argentina. Cristian, él es escultor, repara Land Cruiser, maneja un vehículo muy antiguo, un FJ45 LD, el escolar que le llaman. En este día tuvimos toda la inscripción, fueron llegando los vehículos de a poco, y también estábamos esperando con las parrillas encendidas. Esto permitió generar un ambiente, una comunidad donde ya todos empezamos a conversar acerca de nuestras expectativas. La verdad es que fue espectacular. Día 2 partimos bien temprano con un desayuno contundente, muchas vitaminas, fruta, jugo, café, para poder salir a un día largo. Esta es una ruta que son del orden de 50, 60 kilómetros, y la verdad es que es un desafío llevar más de 60 vehículos en caravana, una columna que pueden ser 400, 500 metros de largo si fuéramos todos ordenados. Por lo tanto, hicimos salidas de grupo, del orden de 7 grupos, con algunos vehículos, entre 7 y 10 vehículos cada columna, saliendo cada 10 minutos. En la salida son 3 kilómetros de pavimento y el guía ya está llegando, se completaron los primeros 3 kilómetros. Vamos a hacer el primer vadeo. Este es el río Los Sauces. Es un vadeo que tiene, dependiendo de la época del año, aquí se han quedado vehículos atrapados, ¿ya? Hoy día está bajo el agua porque ya el calor y todo ha hecho harto con el deshielo en diciembre. Y vamos a cruzar, este es un primer vadeo, y vamos a tratar de avanzar nosotros en la caravana. Hola, buenas tardes. Soy el suboficial mayor Hugo Moncada Toro. Estoy a cargo de la segunda avanzada de la Patrulla del Roble. Nuestra misión aquí es una fiscalización y un control fronterizo, porque este es un paso que está en proyecto de ser paso internacional, llamado Las Minas de Ñuble. Paso internacional Las Minas de Ñuble. Pero en este momento no hay habilitación de paso para que la gente transite libremente hacia el sector argentino o de los argentinos. Entonces tenemos que tener este punto para fiscalizar todo lo que sea internación, ya sea de personas, animales, contrabando, todo lo que tenga que ver y que nos pueda afectar nuestra soberanía y nuestra nacionalidad.
Esa piedra ya es como de los picos de los cerros. Sí, po. Aquí estamos súper cerca ya. Como estamos ya en una zona donde hay mucho trumado, polvo, como han visto quizás en algunas grabaciones, había un risco, digamos, un pedazo, una roca que estaba tapada por el polvo. Y le pegué con la dirección, se me fue la dirección completa hacia la piedra y nos frenó en seco. Pero estamos bien. Sí, el Serie 80 aguantó todo. Eso. Vamos a cruzar un último vadeo cortito aquí, un río pequeño, que en invierno se llena de nieve. En realidad este mismo río lo cruzamos una vez más arriba. Y en unos 15 minutos más ya deberíamos estar llegando al Lito con Argentina, donde vamos a poder observar un lago al frente del sector de la oveja. Bueno, ya salimos a las 10 de la mañana y son las 6:20 de la tarde, llevamos 8 horas de ruta para llegar y recorrer 55 kilómetros, así que estamos muy contentos. Este es el futuro paso Minas Ñuble. Queremos darle las gracias a todas las marcas que nos apoyaron: Toyota Chile, All Wheel Drive Chile, Volcano Trailer, Terrain Tamer, digamos, todos los que estuvieron involucrados. La gente que nos ayudó, a Carosi, que nos entregó ciertos alimentos para entrega solidaria, la gente del rafting, Fluye Chile, que también nos apoyaron y estuvieron presentes en nuestra preparación. Y esperamos en el futuro poder seguir repitiendo al menos una vez al año un evento de estas características, apoyado siempre por la marca Terrain Tamer, Don Kayat y Flash Loop, marcas australianas que llegaron a Chile para poder tener repuestos reforzados que te permitan volver a casa seguro. Primera pasadita para los más equipados, en la cruiser más equipados, y ahora vamos a la versión más estándar. Este es un campo que también es de una familia que gentilmente nos facilitó. Hicimos una pasadita trial para los vehículos más equipados, que tienen neumáticos 40 pulgadas, 42, etcétera. Pero también teníamos la alternativa para los más estándar como este. Este es un Land Cruiser FJ40, año 1967. Está equipado completamente con Terrain Tamer y tiene ballestas parabólicas, por eso no es tan duro como los vehículos más estándar de esa época. Bajaron varios vehículos, ya tenemos 2-3 pasaditas off-road y ahora vamos en esta explanada, vamos a explicar la siguiente pasada. Estamos muy contentos como Terrain Tamer de haber podido auspiciar una vez más, por segundo año consecutivo, el Cruiser Fest, y nos parece excelente todo lo que pudimos hacer articulando, organizando, gestionando y auspiciando en forma exclusiva este evento este año 2025.
Hola, buenos días. Estamos en la 9ª edición del Cruiser Fest 2025. Mi nombre es Cristian, vengo de Malargüe, Argentina. Vine en un FJ 45 LB de 1966, que es de uso familiar, y viajamos a todos lados en él. Así que tardamos un poquito en llegar, pero más que felices y agradecidos con todo el evento en sí. La organización fue terrible. Realmente una maravilla. El LB, que se llama El Escolar, su nombre se debe a que está pintado de naranja y techo blanco, y llevo a mi niña al colegio todos los días, así que le quedó ese nombre. Fue una reconstrucción de amor y odio. Hay una etapa que siempre la cuento de pintura, porque el LB nació con el nacimiento de mi hija, en paralelo, así que cuando estaba todo cerrado y las puertas, ponía su juguete y ella jugaba adentro y yo pintaba. Así que ella es parte de la familia, siempre nos preguntan si se vende, y la verdad es que la pasión, el alma y el amor no se pueden vender, no tienen un precio real. Espero desde el más profundo de mi corazón, de mi alma, poder estar de vuelta. Seguramente lo voy a hacer, porque realmente el grupo humano que hay aquí para poder compartir lo que me han ayudado, lo que he aprendido, realmente no tiene precio. Es mágica, la gente es mágica. Ya son 10 años que los conozco a todos. Así que sí, al Cruiser Fest voy a venir, sea donde sea, toque donde toque, siempre en el LB. Estamos muy contentos con el resultado de este evento. Es primera vez que el Cruiser Fest tiene una organización un poco mayor, ¿cierto? Con marcas comerciales, Terrain Tamer, que está aportando ya por segundo año consecutivo y con un esquema y gestión mayor. Hola amigos, terminamos el Cruiser Fest 2025, estamos muy contentos por toda la convocatoria que hubo. Les damos las gracias a Terrain Tamer, a Toyota Chile, All Wheel Drive, Aventura 4x4, Carosi, todas las marcas que estuvieron aquí presentes, hicieron posible esto, así que esperamos repetirlo una vez al año al menos. Como Terrain Tamer ya estamos preparando lo que van a ser los 10 años del Cruiser Fest, así que muy atentos a nuestras redes sociales porque se vienen sorpresas muy buenas.